Muy contento de estar acá porque yo no soy de Schoenstatt, pero mi niña mayor ha estado siempre en colegios inspirados por Schoenstatt, primero en San Miguel Arcángel y luego en el Campanario, que no es de Schoenstatt, pero tiene inspiración schoenstattiana. Y no sé cómo, las consagradas siempre le han ayudado bastante a adquirir piedad, por ejemplo, en ambos colegios. Y en no sé cómo se llaman, esos paseos que hacen al santuario. Sí, los viernes me parece que son, ¿verdad? Sí. Bien. La primera cosa que hay que decir es que el aborto provocado y directo es siempre un crimen. Y no cabe la menor duda de que el aborto provocado y directo es siempre un crimen. Eso yo voy a argumentarlo ahora, mostrando cuáles son las razones que se han intentado dar para justificar el aborto en general o en algún caso, y respondiendo una por una a esas razones. Y después voy a mostrar que el motivo por el que se promueve el aborto no tiene nada que ver con razones, tiene que ver con otra cosa, como vamos a ver. Bien. ¿Por qué es siempre un crimen el aborto provocado y directo? Porque es la muerte de un ser humano inocente. Hay quien ha puesto en duda que el embrión, el cigote o el feto sean seres humanos, pero hoy en día ya no cabe duda de esto. Tanto no cabe duda de que el ser humano, la vida del ser humano comienza con la concepción, que Peter Singer, que es el gran abogado de los derechos de los animales y la muerte de los niños, no solamente los no nacidos, sino también los nacidos, en el año 73 escribió un artículo que produjo el cambio de retórica del movimiento abortista, según el cual es imposible sostener que la vida humana no comienza en la concepción y por tanto hay que cambiar la estrategia. Lo que hay que sostener a partir de ese momento es que no todos los seres humanos son personas. Y él propone esta idea. Voy a exponer cómo la entiende él y cómo la entienden otros también. Pero antes voy a decir que en el pasado Aristóteles y Santo Tomás también sostuvieron que la vida humana no comienza con la concepción. Entre otros, ellos pensaban que empezaba unas semanas después del acto sexual. Pero lo que ocurre en este caso, en la obra de Santo Tomás y Aristóteles, es que ellos desconocían la verdadera biología de la reproducción. Ellos no sabían que había concepción, porque no sabían que había un gameto masculino, que es el espermatozoide, un gameto femenino, que es el óvulo. Eso se descubre en el siglo XVII con el microscopio. Por eso Aristóteles pensaba que el elemento activo en la concepción era el hombre y la mujer era un elemento puramente pasivo. Por tanto, la semilla que caía del hombre a la mujer no podía ser un ser humano desde el comienzo, porque si no se perderían millones y millones de seres humanos todo el tiempo. Por eso él sostuvo que comienza a ser humano cuando adquiere forma humana. Y él es el fundador de la embriología y situó ese momento más o menos en la semana 10, si no recuerdo mal, u 11. Porque ya en ese momento tiene forma humana. Bien, ahora esto es un error y se debe, como digo, a un desconocimiento de la biología reproductiva. Hoy en día, cuando sabemos que hay dos gametos y sabemos que una vez que se unen esos gametos en la concepción, el cigote comienza una actividad vital teleológicamente ordenada, diferente a la de la madre. Una vez que sabemos eso, porque el cigote comienza a formar todos los cuerpos del organismo, del nuevo ser vivo, es indudable que la vida humana, la vida del ser humano comienza en la concepción. Hay un solo argumento que todavía hace verosímil en algunas mentes que la vida humana no comienza en la concepción, y ese argumento es la gemelación. Se dice, si un óvulo fecundado, un cigote, se puede dividir y formar dos seres humanos, es porque no había ser humano al comienzo, porque es imposible que un ser humano se divida en dos. Y a eso lo que hay que responder con el profesor Alejandro Serani, que ha estudiado esto muy profundamente, es que en realidad la reproducción de los seres vivos es tanto sexuada como asexuada. Y en las plantas la reproducción asexuada es muy frecuente y en las bacterias es la única que hay. Mientras que en los animales superiores la reproducción asexuada es un fenómeno
que ocurre rara vez. Y ocurre precisamente con la gemelación. Con la gemelación lo que ocurre es un caso de generación asexual. De hecho, hoy en día nosotros imitamos los procesos naturales para producir seres vivos por medio de la clonación, que imita a la concepción, y por medio de lo que llaman la desdiferenciación, que imita a la reproducción asexual. ¿En qué consiste la clonación? Ustedes tienen una idea, y se toma un óvulo enucleado y se le implanta un núcleo con toda la información genética, y entonces ese núcleo se desdiferencia y luego comienza el desarrollo igual que cualquier otro cigote. Yo este punto lo he discutido, pero es un poco técnico, pero la conclusión a la que yo he llegado es que en la clonación la vida humana comienza cuando se unen el óvulo enucleado y el nuevo núcleo, porque allí se da un proceso teleológico que el hombre no puede detener. Han tratado de detenerlo los que hacen la combinación del óvulo y el núcleo y no han podido. Eso quiere decir que hay una evolución teleológica sobre la que el hombre no tiene control. Bien, entonces no hay duda de que la vida humana comienza en la concepción. Y acá uno también puede pensar otra cosa. Ahí yo recuerdo que una vez tuve un debate, no voy a decir con quién, porque, bueno, con una doctora de la clínica alemana que se dedica a la investigación con células madres, pero no embrionarias, y ella sostenía en ese debate que la investigación con células madres embrionarias es inmoral porque es peligroso para el paciente que recibe las células madres. Y yo le dije, bueno, por favor, entonces, ¿qué pasa con el embrión? O sea, el embrión tú lo puedes matar sin cometer ningún crimen. Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que el embrión no es ser humano. Digo, no es ser humano. Dime tú entonces, ¿cuándo comienza a ser ser humano? Y me dice, bueno, cuando lo defina el poder supremo del Estado o un organismo internacional. Entonces, en Inglaterra, en tal momento, la semana 10 como que era, y en la Corte Interamericana de Derechos después de la implantación. Y yo le dije, bueno, usted es una doctora que trabaja en estos temas, entonces me sorprende que usted pueda creer en la magia, porque dígame usted, ¿cuál es el evento causal en que se produce un ser vivo si no es la concepción? Y entonces ella, que se dio cuenta de la fuerza del argumento, dijo, bueno, en realidad sí es un ser humano en la concepción, pero no es persona, porque la personalidad depende de la definición del poder supremo del Estado o internacional. Y yo le dije, doctora X, si eso es así, dígame usted cuál fue el error de los nazis. ¿Por qué estaba mal que los nazis dijeran, estos seres humanos que están acá no son personas? ¿Por qué? Porque yo, que soy la autoridad sobre el Estado, defino que no son personas, ¿ya? Porque son retardados, porque son élites eslavas, porque son judíos, porque son gitanos, por la razón que se le venga en gana a la persona que tiene el poder. Entonces allí ella reculó nuevamente y me dijo, no, lo que pasa es que el embrión no puede subsistir, es dependiente de la madre. Y yo le dije, bueno, doctora, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle a usted en la luna a ver si sobrevive. Todo ser vivo necesita de un ambiente para subsistir, también el embrión y también usted. Bien, la conclusión es indudable que la vida humana comienza en la concepción, y sostener que el Parlamento o cualquier otra autoridad puede definir arbitrariamente cuándo comienza la personalidad humana es creer en la magia, ¿verdad? Unas palabras pronunciadas en el Parlamento cambian la naturaleza del embrión por obra y arte de la magia de los que tengan el poder. Bien. Aquí es donde Peter Singer introduce una distinción mucho más inteligente que la de esta doctora, y que es realmente demoníaca, yo pienso. Lo que dice Peter Singer, siguiendo bastante a Hume, es que para que se considere persona a un ser vivo, ese ser vivo tiene que tener la capacidad actual de deliberar. Y él entiende por deliberación una capacidad de asociar medios y fines con un fin pragmático. ¿Ya? Asociar imaginariamente medios y fines con un fin pragmático. Y él concluye, el chancho adulto tiene capacidad de deliberar en ese sentido, por tanto es persona, pero el niño nacido hasta el año y medio no tiene esa capacidad de deliberar y por tanto no es persona.
Por tanto, dice Peter Singer, podemos matar a los niños nacidos hasta el año y medio. Y sepan que ya hay unos cuantos artículos científicos publicados en revistas de Inglaterra donde se sostiene esto. Se puede matar al niño ya nacido, no hay ninguna diferencia con el niño no nacido. Y en cambio no se puede matar al chancho porque es homicidio. Así dice Peter Singer, que es homicidio matar a un chancho. Ahora acabo de estar en España y me encontré con que la juventud española está mentalmente controlada por Peter Singer. Todos defienden los derechos de los animales, incluso los toros, pero dicen que se puede abortar porque en realidad no se sabe si es persona, el embrión y el... Bueno, sigue a Peter Singer, sin saberlo. Ese es un tipo de argumento, el tipo de argumento que niega que el cigote, el embrión o el feto sean personas por las razones que he dicho. Pero hay otro argumento más refinado, diría yo. De hecho, es el argumento más refinado que hay para sostener que el aborto es lícito y que se formuló en el debate en torno a Roe vs. Wade en Estados Unidos, pero repitió en Chile Carlos Peña. Y lamentablemente yo creo que yo tuve que ver con que él repitiera eso, porque él puso un ejemplo no tan claro y yo le dije, este ejemplo equivale al ejemplo del 73 y está malo por esto, y entonces la siguiente semana él publicó el ejemplo del 73. ¿Cuál es el ejemplo del 73? El ejemplo del 73 es el siguiente. Primero voy a poner el ejemplo original de Carlos Peña. Él dice, mira, si yo estoy en mi casa y viene un extraño muriéndose de hambre, yo no estoy obligado a alimentarlo ni a mantenerlo en mi casa, porque el derecho de propiedad y el derecho de libertad están implicados, y yo puedo decir entonces, no, señor Estado, ocúpese usted de este indigente, yo no puedo ocuparme de él. Ese fue el ejemplo original. Yo ahí le dije, resulta, señor Carlos Peña, que si el indigente está realmente muriéndose de hambre, usted está obligado a darle de comer, y si el indigente toma la comida de su casa y se la come para no morirse de hambre, eso no es hurto, sino que hay una causa justificada y no es hurto en la legislación chilena. Y su argumento en realidad equivale a este del 73. Entonces él publica después este argumento, que es el siguiente. Él dice, una persona va caminando por la calle y se encuentra a un hombre que de pronto tiene un ataque renal y ese hombre es atendido inmediatamente por una ambulancia que estaba pasando, y el personal de la ambulancia se da cuenta de que si el transeúnte que va pasando en ese momento no se conecta al enfermo, el enfermo va a morir, y el transeúnte tiene que estar conectado por 9 meses. Si no se conecta por 9 meses, el enfermo va a morir. Entonces la autora feminista del 73 y Carlos Peña dicen, nadie en su sano juicio puede pensar que una persona está obligada a que la conecten a un extraño por 9 meses, por más que la vida de ese extraño dependa de estar conectado o conectada a ella. Entonces, frente a eso, lo que hay que decir es que se olvidan de dos cosas. La primera cosa de que se olvidan es que la justicia y la caridad tienen un orden. No es lo mismo ayudar a un extraño que ayudar al hijo. Entonces, en el mismo ejemplo, si el que está pasando es el papá del joven que está muriendo, pues a lo mejor tiene obligación de ayudarlo. Es diferente. Pero la otra cosa que pasa por alto Carlos Peña es que en realidad el embarazo es un evento natural. Por tanto, entre comillas, interrumpir el embarazo no es omisión de socorro, como sería no conectarse al enfermo, sino que es homicidio directo. Es diferente. ¿Por qué? Porque se está interrumpiendo un proceso natural. Entonces no se pueden equiparar los dos casos. Pero además hay que decir que los abortistas normalmente hablan de que en ese caso lo que se hace es interrumpir el embarazo. En realidad, lo que se hace es algo mucho más sangriento, y eso se ha querido ocultar. Hay un actor mexicano que era un corrompido, igual que muchos actores de Hollywood, pero se convirtió, y ahora tiene un movimiento por la santidad en Hollywood, que se llama Verástegui, que quizá ustedes conozcan. Y Verástegui tiene una película que sacó en para la elección de Obama, la segunda me parece, elección de Obama, en la que muestra la crudeza del aborto. Se llama Una dura realidad. Y allí uno puede ver
que el aborto está lejos de ser omisión de socorro. Es un homicidio sangriento, es una carnicería, realmente. Bien. Ese es el primer capítulo. Entonces uno se da cuenta de que es insostenible la tesis según la cual el aborto provocado y directo no es un homicidio. Quizás hace falta decir una cosa más, porque no recuerdo si le digo después, que es la siguiente. En Chile, en la legislación chilena vigente, ya se establece en el código, ¿cómo se llama? Código de ética médica o algo así, ya se establece que el aborto indirecto está permitido. El único aborto que está condenado por la legislación penal chilena es el aborto directo. Eso es algo muy importante porque el gobierno ha engañado a la gente. Le ha hecho creer que en Chile todo aborto es un crimen. Eso es falso. Si una madre, por ejemplo, tiene un cáncer avanzado y necesita someterse a un tratamiento muy agresivo que probablemente acabe con la muerte del feto, a la madre le es lícito hacerlo, con la legislación chilena vigente, no hace falta cambiar la legislación. También un caso que se da muy frecuentemente es el embarazo ectópico. Hoy en día los doctores, cuando se da un embarazo ectópico, sabiendo que la trompa puede tener un sangramiento hasta que mueran madre e hijo, los médicos sostienen la tesis de que se puede sacar la trompa. No puedes matar directamente al niño, pero puedes sacar la trompa enferma de manera que no mueran madre e hijo. Bien, entonces no hace falta ninguna reforma de la legislación chilena para proteger razonablemente a la madre. Lo que se está haciendo con el proyecto de ley que ha presentado el gobierno en el Parlamento y que fue aprobado por la Cámara de Diputados y también por una comisión del Senado, lo que se está haciendo es destruir las sindéresis de los chilenos, ¿verdad? Borrar los principios morales de la mente de los chilenos. Y eso es algo que se ha hecho desde hace muchos siglos. Ya Platón, por ejemplo, en el libro octavo de las leyes, dice que si uno quiere hacer una revolución, una de las primeras cosas que tiene que hacer es promover el desorden de las pasiones, el desorden sexual, el consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas. Bien, entonces aquí lo que hay en realidad es un movimiento revolucionario. Y por otra parte, el proyecto se presenta como una descriminalización del aborto, pero en realidad es una legalización del aborto. No es simplemente que no se va a penar a la mujer que comete un aborto, sino que la mujer va a tener derecho, supuestamente, a pedir un aborto y las instituciones no podrán negarse a prestar ese aborto. Por ejemplo, no hay objeción de conciencia colectiva, como ustedes probablemente han oído en el discurso del profesor Ignacio Sánchez, el rector de la Católica. Entonces, ante eso es ante lo que estamos. Y eso es una bola que comienza aparentemente pequeña, pero en Chile no comienza pequeña, y después va creciendo y creciendo y nos va a arrollar a todos. ¿Por qué digo que no comienza pequeña? Porque una de las causales del aborto en Chile es la violación. Pero la ley no exige que haya una denuncia de violación, con lo cual cualquier mujer que quiera abortar puede decir que ha sido violada. Y cualquier niña de 14 años, sin el consentimiento de sus padres, puede recibir un aborto, una operación abortiva. Bien, entonces la justificación del aborto no es que no se sepa que es un homicidio. Hay otra justificación del aborto mucho más perversa, que es la eugenesia. Planned Parenthood es la principal institución que en el mundo promueve el aborto. Y una cosa que conviene saber es que en sus orígenes, allá en el año 20, el Planned Parenthood no se llamaba Planned Parenthood, se llamaba Movimiento Eugenésico Norteamericano. Y en ese movimiento se inspiró nada menos que Hitler. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que cambiarle el nombre, porque Hitler le dio un mal nombre, porque perdió, porque ellos hacían lo mismo igual. Bueno, no lo mismo, pero hacían algo de lo mismo. En los años 30, por ejemplo, la élite norteamericana estaba preocupada por el crecimiento demográfico de los negros en los Estados Unidos. Y entonces iniciaron una campaña en el Congreso de ese país para aprobar políticas antinatalistas en los barrios negros.
Esa política fracasó debido a la oposición de la Iglesia. En Estados Unidos, los centros urbanos, hasta el fin de los años 60, eran católicos, que eso es algo que no se sabe. En Filadelfia, por ejemplo, estaba la parroquia más grande del mundo, que era la parroquia del Santísimo Sacramento. Y esa parroquia, en cada elección de los Estados Unidos, elegía un diputado. Entonces, esos diputados católicos, ya en los años 30, se opusieron a la implantación de políticas eugenésicas entre los afroamericanos. Y desde ese momento, la enemistad entre Planned Parenthood y la Iglesia Católica surgió. Hay otra cosa que hay que saber, que el gran factor detrás de Planned Parenthood es Rockefeller. John D. Rockefeller II y después John D. Rockefeller III. Esos dos Rockefeller. En los años 60 hubo una batalla semejante que en los 30, pero se quería aplicar el control poblacional ya no solamente a los negros, sino también a los católicos. Y lamentablemente esa campaña tuvo éxito. Los medios que se usaron en los Estados Unidos fueron, como dicen ellos, ruthless. Por ejemplo, la parroquia del Santísimo Sacramento, que era la parroquia más grande del mundo, se fue sometida a la renovación urbana. Y entonces se partió por el medio con autopistas enormes que no se podían cruzar, que pasaron casualmente por las iglesias, claro. Y de esa manera se acabó la parroquia del Santísimo Sacramento en Filadelfia. Bien, entonces hay una antigua lucha entre el catolicismo y el movimiento eugenésico. Esa lucha ha llegado a nuestros días. Un vínculo importante para entender esta lucha es un documento emanado del gobierno de los Estados Unidos en el año 1974, redactado en particular por Henry Kissinger. Henry Kissinger, en ese documento que pueden bajar de internet si no lo han quitado, que se llama National Security Study Memorandum, dice, con un lenguaje un poco velado, pero no tanto, que hay que promover el control poblacional de los países pobres y particularmente de una lista. Había varios hispanoamericanos, estaban las Filipinas, había varios africanos, estaba China, estaba India. Bien, y la razón por la que hay que promover el control poblacional es la seguridad exterior de los Estados Unidos, eso se dice. Pero también se dice que hay que presentar la lucha contra la población como si naciera de la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por los pobres. Y hay, por tanto, que promover la acción de líderes de lo que ellos llaman el tercer mundo en ese documento. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y lo otro que dice, tiene que promover líderes. Lo otro que dicen es que hay que justificarlo con un argumento ecológico. Y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese documento del 74, Kissinger sostiene que ya durante 30 años la actividad productiva humana a causa de la superpoblación ha emitido unas cantidades de carbono a la atmósfera que hacen cada vez más peligrosa la existencia sobre la Tierra. De manera que es posible que la humanidad y toda vida desaparezca si no se introduce un cambio rápidamente, porque el planeta ha sufrido durante 30 años un proceso inexorable de global cooling. Enfriamiento global. Pero después, como se vio que eso no funcionaba, ellos dijeron, no, hay que cambiar la retórica, ahora hay que decir calentamiento global. Y como los científicos de la NASA hace unos años mostraron que es falso que haya calentamiento global, y además hay otras cosas, pero que me voy a saltar, entonces Obama dijo que no es calentamiento global, sino que es climatic change. Claro, porque climatic change es una expresión que es imposible controlar. Climatic change puede ser cualquier cosa. Hoy llovió, hay climatic change. Hoy no llovió, hay climatic change. Hoy hay climatic change. Eso es evidente. Y por tanto hay que esterilizar a las mujeres, etc. Y en ese documento, por último, Henry Kissinger dice que no basta con imponer políticas antinatalistas en los países que él enumera, sino que es preciso imponer el aborto, porque ningún país ha detenido su crecimiento demográfico o vegetativo sin recurrir al aborto. Bien, les recomiendo que lo vean. Hay otra justificación que da Peter Singer, que es una monstruosidad ética.
Lo que él dice, por ejemplo, es que los niños con síndrome de Down o con otros defectos físicos o psicológicos graves van a ser más infelices que felices, van a sufrir más dolor que placer. Por tanto, la decisión racional es matarlos mientras son pequeños, ¿ya? Incluidos después de que nacen hasta el año y medio. Por eso es que en los Estados Unidos ustedes no ven un niño con síndrome de Down. Y, por ejemplo, mi esposa, que es norteamericana, y cuando nos casamos estábamos allá, cuando quedó embarazada, le dijeron, te vamos a hacer la prueba del líquido amniótico. Y ella dijo, ¿y para qué? En cambio, en Chile hay muchos niños con síndrome de Down, eso quiere decir que Chile es infinitamente mejor que los Estados Unidos, aunque nosotros no lo sepamos. Quiero responder también un poco más al argumento de Peter Singer, aprovechando que lo he mencionado por segunda vez. Él dice, solamente es racional el que puede deliberar en acto, y deliberar consiste en asociar medidas finas con un fin pragmático, ¿ya? Por tanto, los niños no son racionales y los dementes tampoco son personas. Ni los niños ni los dementes son personas, por tanto se pueden matar, igual que Hitler. Hitler dijo eso en 1940, solo se opuso a la Iglesia Católica, nuevamente, ¿no es cierto? Bien, y el movimiento de la Rosa Blanca. Entonces, ¿qué respondo yo a eso? Yo digo, si eso fuera verdad, entonces podríamos matar a todas las personas que están en estado de coma en las urgencias de las clínicas, porque no tienen capacidad de liberar en acto. Más aún, si eso fuera verdad, podríamos esperar a que se duerma Peter Singer y meterle un cuchillo en el corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento no puede liberar en acto. Entonces, claramente hay un defecto en la concepción de persona que tiene Peter Singer. La concepción clásica de persona lo que enseña es que es persona todo ser individual que tenga una sustancia o naturaleza racional. Entonces, un embrión es un ser vivo. ¿De qué naturaleza? Humana. ¿Es la naturaleza humana una naturaleza racional? Sí, por tanto el embrión es persona. El demente tiene una naturaleza humana también. Está vivo, tiene naturaleza humana, por tanto es persona. Hay un caso difícil en el que se han confundido incluso algunos críticos de Peter Singer, como Patrick Lee, que es el caso de los que sufren muerte cerebral. Y sobre eso lo que hay que decir es lo siguiente. Bien, cuando Harvard sacó este criterio de que la muerte cerebral equivalía a muerte, ¿por qué sacó Harvard este criterio? ¿Por razones científicas y amor a la verdad? No, porque quieren tener refrigeradores de órganos. Eso es lo que está detrás de esto. Cuando Harvard sacó este criterio, hubo muy pocos autores, tanto filósofos como médicos, que se opusieron a la definición de Harvard. Uno de ellos fue Joseph Seifer, con el que yo tuve el honor de trabajar entre el año 2005 y el año 2012 aquí en Chile. Y lo que básicamente enseñan los que critican a Harvard es lo siguiente: el ser humano tiene una sola vida. El ser humano tiene una vida vegetativa, más una vida sensitiva, más una vida intelectiva, y la persona es la que tiene vida intelectiva. Sino que el ser humano tiene una sola vida. Por tanto, mientras el ser humano continúa siendo un organismo con unidad vital, el ser humano es un individuo de la especie humana, por tanto de naturaleza racional, y es persona. Por esa razón, no es lícito extraer órganos a los enfermos que han sufrido muerte cerebral. No es lícito. Harvard dice, pero tú eres un desgraciado oscurantista, no me vas a dejar que avance la ciencia. Le digo, la ciencia tiene un límite. Hay un límite ético de la ciencia. Yo no puedo permitir que usted mate a un ser humano para extraerle los órganos. Además, la llamada ciencia se equivoca a cada rato. Y quién sabe si no habrá casos en los que la medicina pueda avanzar y después curar a estas personas y sacarlas de su coma. Hay un caso que a mí me parece muy claro, que es el siguiente. Hay mujeres que han quedado con muerte cerebral estando embarazadas y las han sostenido con aparatos respiratorios y de otro tipo para que termine el embarazo y dan a luz. Ahora yo digo, un organismo que termina un embarazo y que da a luz no está vivo. Eso es un sofisma aquí y en Pekín, y más en Pekín que aquí, porque en Pekín mienten todo el tiempo. Bien, entonces es un sofisma eso.
Bien, la otra estrategia entonces que han seguido los que defienden la eugenesia, ya no es los que defienden la eugenesia ocultamente, pero cuya motivo es realmente ese, es ya no que no sea ser humano, como decía el embrión o el cigote o el feto, ya no es ni siquiera que no sea persona, sino que el planeta no aguanta más, ¿ya? Entonces la visión ecológica se ha convertido en la teología del momento, ¿ya? Una teología perversa y que manejan los que tienen el poder por razones eugenésicas, como digo. En este contexto, por razones ecológicas, hay un movimiento mundial, eso está claro, que promueve desde todas las instancias que conquista la separación entre el sexo y la procreación. E incluso han sostenido, por ejemplo en Francia, que el asunto de la reproducción no se debe dejar a los amateurs, es decir, a los padres de familia normales y corrientes, sino tiene que asumirla el Estado o un organismo internacional que dirija al mundo para evitar la catástrofe ecológica a la que vamos necesariamente dirigidos, pero cuando les dicen catástrofe ecológica, uno debe leer la catástrofe de seguridad exterior de ciertos grupos humanos. Entonces nos estamos acercando, por lo que he dicho, a lo que Aldous Huxley llamó un mundo feliz. Un mundo feliz. Brave New World. Y también nos estamos acercando a lo que Marx y Engels llamaron en el Manifiesto Comunista la abolición de la familia. Y la verdadera motivación de esta tendencia no es que haya preocupación por el planeta. La verdadera motivación es una motivación de seguridad exterior. En este punto, porque yo sé que es chocante lo que estoy diciendo, voy a citar la autoridad nada menos que de Juan Pablo II. Si ustedes leen con cuidado la encíclica Evangelium Vitae, y en particular los números 16 a 18, ustedes encontrarán que Juan Pablo II sostiene que el momento en que nos encontramos es el momento, esa es una interpretación mía, pero van a ver, es el momento de que habla el Apocalipsis cuando dice que Sodoma y Egipto van a perseguir a la iglesia. Y él dice que Egipto, en el número 16, significa lo siguiente. Él dice que el antiguo faraón, preocupado por el crecimiento vegetativo de los hebreos, decidió matar a sus primogénitos. De la misma manera, los poderosos de la tierra hoy en día quieren matar a los pobres. Eso está en Evangelium Vitae 16. Esta posición de Juan Pablo II lo llevó a una guerra abierta contra el lobby antinatalista mundial, y esa guerra llegó al clímax, diría yo, en la conferencia del Cairo sobre población y desarrollo en el año 94. En esa conferencia hubo un duelo, un verdadero duelo entre Juan Pablo II por una parte y Al Gore y Bill Clinton por la otra. Y la estrategia de Juan Pablo II fue, Bill Clinton y Japón y Suecia proponían que hubiera tasas de crecimiento poblacional en todos los países, impuestas por la ONU. Y Juan Pablo II, ellos estaban pasando eso como si fuera preocupación por los pobres. Nadie mencionaba las tasas de crecimiento poblacional, solamente decían, los pobres nos mueven a tomar medidas drásticas, ¿ya? Entonces Juan Pablo II, que estudió los documentos, a través de Joaquín Navarro Valls, que era su jefe de prensa, dijo, esto todo es mentira. Aquí lo que hay es un ataque a los pobres. Y lo que se quiere es detener el crecimiento poblacional de los pobres por razones de seguridad exterior. Y cuando Joaquín Navarro Valls dijo eso, se alinearon con Juan Pablo II, en primer lugar Honduras, Guatemala, El Salvador, después Argentina, después Helmut Kohl, por cierto, y después los países árabes. Y miren, yo tengo para mí que la razón por la que después del año 94 se inició una campaña de eliminación de cada uno de esos contrincantes tiene que ver con la conferencia sobre población y desarrollo del Cairo. Eso no lo puedo yo probar porque no me dedico a eso, yo tengo esa impresión. O sea, Helmut Kohl fue el primero que cayó, después empiezan la acusación de que la iglesia incurre en pedofilia, que es la misma acusación, por cierto, que sacó en el año 37 o 38 Goebbels contra la iglesia católica a raíz de la encíclica de Pío XI, Mi Bernadette Sorgen.
La misma acusación, ¿no? O sea que esto no es nuevo, eso se había usado ya en el año 37. Y uno puede reflexionar un poco sobre este tema porque resulta que cuando uno ve las estadísticas, uno se da cuenta de que entre los grupos religiosos la tasa más pequeña de uso sexual de menores, de pedofilia, es la católica. Otras muchas religiones tienen tasas más altas, no voy a mencionar ninguna porque no quiero hacer eso. Pero la única institución que tiene tasas más altas que las instituciones religiosas son las instituciones seculares. Y las tasas son más altas por una paliza, ¿ya? Entonces cuando uno piensa sobre eso, dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? Bien. Ahora, de las políticas de separación de sexo y procreación surge, como de una de sus fuentes, la ideología de género. Eso ya lo dice Benedicto XVI en un documento que también les recomiendo y que también está en internet, que se llama el Informe sobre la Fe. El Informe Ratzinger también se conoce. Allí Ratzinger, en ese tiempo, no era Benedicto XVI, era el cardenal Ratzinger, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que en los llamados países del primer mundo, los problemas de la fe tienen que ver sobre todo con la separación sexo-procreación, por la cual esos países están indefensos frente a la homosexualidad, dice Ratzinger, o después Benedicto XVI. Bien, no es la única fuente, la promoción de la contracepción no es la única fuente, pero es una fuente muy importante. Ustedes piénsenlo, una sociedad contracepcionista no tiene argumento frente a la homosexualidad. Y de hecho, la sentencia del año 2015, 26 de junio del 2015, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, justifica el matrimonio, el llamado matrimonio homosexual, que no es matrimonio, lo justifica diciendo que los cónyuges naturales pueden usar la píldora y por tanto no es esencial al matrimonio la procreación, lo cual el juez Roberts, que hizo un voto salvado, dice eso es una acrobacia absurda que no tiene ningún fundamento en realidad. Él dice, todas las culturas, desde Cartago, pasando por Roma, no menciono Roma, pero ahora no me acuerdo, pasando por la China Han y por los indios de Norteamérica, no recuerdo, menciona unos 5 pueblos, algunos no diferentes de los que yo he mencionado, pero lo pongo como ejemplo. Todas las culturas han sostenido que el matrimonio tiene como fin la procreación, todas. Entonces él termina su voto salvado diciendo, Who do we think we are? ¿Quiénes creemos nosotros que somos? Así termina su argumentación. Y sigue el voto salvado con otro argumento, pero la argumentación más fuerte termina así. Y tiene toda la razón, porque eso revela que el lobby antinatalista y el lobby homosexual se cree en Dios. Ya van a ver por qué digo eso. Bien. Entonces, como decía, nos estamos acercando al mundo feliz de Aldous Huxley y a la abolición de la familia que proponen Karl Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Entonces ahora vamos a estudiar la ideología de género. La ideología de género no tiene como única fuente la separación sexo-procreación, tiene también otras fuentes que confluyen a la creación de la ideología de género. Una de ellas es una mentalidad resentida que quiere eliminar toda diferencia y enmendar la plana a Dios. O sea, uno encuentra que los que sustentan la ideología de género odian el mundo tal como salió de las manos de Dios. Entonces ellos lo quieren abolir. Eso es un fenómeno que aparece en la antigüedad con el movimiento hermético. Les recomiendo que no se metan en el movimiento hermético, por cierto. Pero aparece el movimiento hermético y reaparece en el siglo XVIII. Y de hecho, Marx hace su tesis doctoral muy inspirado en el movimiento hermético. Entonces Marx conecta con este tipo de movimiento que lo que desea es la destrucción del mundo tal como ha salido de las manos de Dios para crear un mundo nuevo por medio de la acción humana. Le quiere enmendar la plana a Dios, entonces. Y para esto, Marx, en el Manifiesto Comunista, dice que la estrategia que hay que usar es civilina, es indirecta. Dice, tú no tienes que decir que vas a abolir la familia, porque si tú dices eso vas a perder. Lo que tú tienes que decir es que tú vas a abolir la explotación de la mujer por el marido, que tú vas a abolir la explotación de los hijos por los padres,
Entonces, con eso, tú vas a destruir la institución familiar. Esa es una estrategia que no es nueva, que ya había sido usada por los liberales en Inglaterra y en Francia, que consiste en destruir las instituciones intermedias, promoviendo los supuestos derechos de los miembros de esa institución intermedia. Entonces, por ejemplo, un colegio tiene derecho a un ideario, ¿verdad? Y el colegio puede actuar como una institución diferente del Estado porque tiene un ideario. Pero si yo digo, no, el ideario viola el derecho del profesor a la libertad de educación y el ideario viola el derecho de los niños a la libertad de recibir la educación que ellos quieran, entonces yo subvierto la escuela. Esa es la estrategia que han usado. Yo tengo un artículo sobre esto en Jus Publicum y también en internet. No quiero entonces alargarme en este punto porque después se lo puedo pasar también a gente. Entonces la supuesta equiparación de la mujer y la supuesta liberación del niño es una simple excusa. En realidad Marx propugna aparentemente una igualdad radical, y también sus descendientes intelectuales y revolucionarios propugnan una aparente igualdad radical, pero en realidad, de verdad, Marx propone la desigualdad más profunda que jamás se haya dado. ¿Por qué? Porque cuando uno lee toda la obra de Marx, hay este mito de que según Marx el Estado va a desaparecer, pero cuando uno lee toda la obra de Marx, no simplemente un pasaje aquí y un pasaje allá, no simplemente un pasaje de la ideología alemana, uno se da cuenta de que Marx nunca dice que el Estado va a desaparecer. Y en cambio, dice que el partido va a tomar el poder, que va a ser un poder dictatorial, para eliminar a los enemigos del socialismo, y una vez que los haya eliminado, el Estado va a perder su carácter político. Entonces el partido y el Estado se van a convertir en una agencia que controla la producción. Pero Marx es un materialista. ¿Qué significa que controla la producción? Que controla todo. En la producción Marx incluye, por ejemplo, eso se ve en el Manifiesto Comunista, la reproducción. Porque por la reproducción tú obtienes la nueva fuerza de trabajo. Por la producción, Marx entiende la crianza y educación de los hijos, porque así es como efectivamente se obtiene la nueva fuerza de trabajo. Todo eso tiene que pasar al Estado y al partido. ¿Ya? Bien. Entonces, la supuesta equiparación de la mujer no consiste en buscar una igual dignidad entre todos los integrantes de la comunidad política. No consiste en eso. En lo que consiste, en definitiva, la supuesta equiparación de la mujer es, como digo, en eliminar toda diferencia justificada para dejar solamente una diferencia injustificada radical entre los miembros del partido y los que no son miembros del partido. Por eso los miembros del partido tienen derecho a imponer cualquier política, incluidas políticas antinatalistas, y los que no pertenecen al partido no tienen derecho a nada. Eso lo hemos visto, para no ir más lejos, en China, donde por varias décadas el gobierno impuso a todas las familias no tener más de un hijo. ¿Ya? Y el que tenía más de un hijo podía sufrir sanciones severas. Incluso los médicos que no practicaban el aborto del segundo hijo podían sufrir sanciones severas. Entonces, lo que se está promoviendo no es igual dignidad, al contrario, se está promoviendo la desigualdad más radical que jamás haya existido. Yo digo que la esclavitud no ha desaparecido, porque en China hay esclavitud, en Cuba hay esclavitud, en los países comunistas hay esclavitud. Piensen ustedes que en Cuba operan las transnacionales del turismo y pagan al gobierno el salario completo de los trabajadores, porque tienen un convenio con el gobierno, pero el trabajador ve $1 de ese pago, ¿ya? Entonces son esclavos del gobierno. Bien. Entonces lo que propone Marx, por tanto, es la tiranía más insoportable que jamás haya existido y el control de la reproducción por el partido. Fíjense nuevamente en China tienen una sociedad en que en este momento nadie tiene un primo. Imagínense eso, nadie tiene un hermano, nadie tiene un tío. ¿Se imaginan la soledad del individuo ante el Estado? Eso es lo que ellos quieren, un individuo totalmente aislado, porque ese individuo totalmente aislado es una víctima de quien tenga el poder, es decir, el partido. Bien, ahora, tampoco se trata, como digo, de la libertad o liberación de la mujer.
verdaderamente. En esta lógica marxista, el embarazo, la lactancia, el amor natural a los hijos que tiene la mujer, son rasgos de la feminidad que según ellos deben ser eliminados. Y ustedes vean lo que dicen las ONG en la ONU, que no es cuento, ¿ya? Ellos quieren, por ejemplo, ellos protestan contra el Día de la Madre, porque es sexista. Y la ONU está básicamente contra el Día de la Madre. Y si ustedes revisan la Agenda 2030 de la ONU sobre población y desarrollo, no recuerdo el nombre exacto, sobre población y desarrollo sustentable, así se llama, ustedes verán lo que estoy diciendo de una manera oculta, pero clara si uno lee, si uno sabe leer. Por ejemplo, la agenda nunca habla de la dignidad de los seres humanos, siempre habla de los derechos de las personas. ¿Eso qué es? Eso es divertido, pero uno no se da cuenta, uno no sabe. Bien, entonces en esta visión el aborto sería una exigencia de la igualdad de hombres y mujeres, como ustedes recordarán el discurso de una famosa parlamentaria, para no decir su nombre, ¿verdad? Que dijo: yo creo que si los hombres quedaran embarazados hace tiempo que habría aborto en Chile, ¿verdad? Eso es la típica retórica comunista, que lo que hace es remover resentimientos en la gente, engañarlos entonces y convertirlos en cómplices. Eso es lo que ellos quieren. Toda tiranía hace eso. Entonces, para promover una cuota de poder de la mujer en la retórica aparente, para promover una cuota de poder de la mujer, se sacrifica a un inocente. ¿Ya? Ahora, el verdadero fondo no es ese, como digo, el fondo es un mundo mejor, entre comillas, un mundo nuevo, como decía el Che Guevara, un mundo nuevo, donde todos seamos iguales, entre comillas, sin las diferencias familiares o de sexo o género. Esto ha aparecido claramente en los artículos, por ejemplo, de Carlos Peña, ¿ya? Él dice: hay que eliminar toda diferencia que no tenga su origen en las elecciones de las personas. Uno dice: pero ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Porque, por ejemplo, la inclinación a estudiar música no es fruto de una elección. O el hecho de que yo tenga un padre que me ha enseñado a apreciar la literatura no es algo que sea fruto de una elección. Pero según él hay que abolir todo origen de diferencia que no provenga de las decisiones de los hombres. Eso es una revolución loca, loca. Y es Carlos Peña el que la propone. No digamos nada. Otro autor que se llama Fernando Atria, que es bastante más loco que Carlos Peña, perdón. Pero ustedes pueden revisar su obra. Les voy a decir para que tengan una idea, para que no crean que es un ataque a la persona. Fernando Atria, en La verdad y lo político, dice que la solución cristiana es morir por la verdad, pero la solución marxista es matar por la verdad. Perdón. Y además dice que la élite chilena es como un invasor extranjero del que hay que proteger al pueblo. Luego dice: por favor, yo no estoy proponiendo el exterminio de la élite chilena, pero ¿qué es lo que está proponiendo? Y la compara con la independencia. La liberación respecto a la élite chilena es la independencia, la verdadera independencia de Chile. Entonces ustedes pueden juzgar eso. Bien, entonces lo que hay en realidad es un deseo de destruir el mundo tal como ha salido de las manos de Dios. Y la manera como ellos justifican esta retórica en su mente torcida es la siguiente: en las revoluciones siempre hay víctimas inocentes. ¿Qué vamos a hacer? Para que venga un mundo mejor hay que sacrificar a millones de personas, ¿ya? Como hicieron los marxistas en la Unión Soviética, que sacrificaron probablemente, no sé, 20 millones de personas, en la China donde sacrificaron, no sé, 40 millones de personas, sin contar los abortos, ¿verdad? Bien, esa es la lógica, la creación de un mundo nuevo. Lo otro que hay detrás de la ideología de género, que se ha asociado con el marxismo, es el dualismo. El origen del dualismo, tal como aparece en la ideología de género, viene de Descartes. Descartes dice que el hombre es el yo y que el cuerpo es una sustancia extensa diferente del yo.
Y la naturaleza es cuerpo también, sustancia extensa. Entonces el yo, que es solamente el alma, puede controlar, dominar la naturaleza. Él dice, el objetivo de mi nueva filosofía, no de la filosofía inútil de la escolástica, es hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza, dice Descartes, en la sexta parte del curso del método. Eso suena, wow, me está liberando. Lo que uno tiene que darse cuenta es que si los cuerpos humanos son parte de la naturaleza, hay unos que dominan y otros que son dominados. Y eso es lo que no se ve muchas veces en el dualismo. Suena bien, tú vas a ser dueño de tu cuerpo, como se dice a las mujeres ahora. Lo que no se dice es que en realidad, una vez que tú aceptas que el inocente puede ser asesinado, no hay límite posible al poder del gobierno. No hay límite posible. Y lo que termina pasando, yo tengo una amiga X de otro país, comunista, que me contaba que su madre, que se ha divorciado 2 veces, está con el tercer hombre, con ese hombre tuvo varios embarazos, pero el hombre la forzó a abortar. Cada vez que quedó embarazada la forzó igualmente. Bien, entonces con el dualismo cartesiano lo que se hace es privar a la corporalidad humana de todo significado moral y personal y dejar en ella un significado meramente corpóreo y biológico. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, hacer experimentos con embriones humanos, aunque sean seres humanos, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque eso no es sino materia, eso no es existencia. Y pues, así justifica, por ejemplo, Steven Pinker, que se puede hacer experimentos con embriones humanos, y se opone al católico que presidía la comisión de Bush para la bioética en los Estados Unidos. Lo critica diciendo que él no hace sino sostener la estupidez de la dignidad. The Stupidity of Dignity, es un artículo que también pueden buscar en internet. Uno se sorprende cuando lee ese tipo de cosas. Entonces, esta posición de Descartes lleva a una iniquidad, porque unos dominan y otros son dominados. Y todos se dañan, también los que dominan se dañan. Y lleva, además, el dualismo a la ruptura sexo-procreación, porque se ve el sexo, como digo, como un proceso sin ningún significado personal o moral. Entonces es simplemente un juguete que yo uso como quiera, un artefacto. Y eso lo que lleva es a la destrucción del matrimonio y la familia. Y finalmente, cuando tú tienes una masa grande de seres humanos que viven en el hedonismo, a lo que lleva eso es al aborto. Porque no es una lógica razonable. Uno dice, no, es diferente. El uso del sexo inmoral no es lo mismo que matar a un ser humano, es diferente. Lógicamente, pero desde el punto de vista psicológico no es diferente, porque el que se deja arrastrar por la pasión sexual cae en una irresponsabilidad cada vez más grande que lo lleva a justificar cualquier cosa. Finalmente también el aborto. Bien, también está buscando experiencias nuevas y en la búsqueda de esas experiencias nuevas lo lleva a la homosexualidad muchas veces. Yo conozco varios casos así. Y eso en definitiva es lo que se quería con el famoso manual de educación sexual de la Comuna de Santiago, que ustedes conocen y que no voy a describir acá porque, bueno, por respeto a las damas. Ya. Ahora, el texto donde uno puede descubrir las verdaderas razones del movimiento revolucionario es las tesis sobre Feuerbach de Marx y Engels. Ese es el texto clave que hay que revisar. ¿Qué dice allí? Bueno, yo se lo voy a resumir porque... ¿Qué dice allí Marx? Él dice, mira, según Feuerbach, todo lo divino no es sino una proyección de lo noble que hay en el hombre a un cielo inexistente. Y Feuerbach tiene razón en eso, dice Marx. Pero eso es insuficiente. La crítica a los conceptos religiosos es necesaria. La crítica de Feuerbach es necesaria. Pero mientras no se subvierta la realidad inmanente, no se eliminará la necesidad de lo trascendente. Entonces, él dice, el concepto de la Sagrada Familia, según él, es, como decía Feuerbach, una proyección de lo noble que hay en la familia humana hacia un cielo inexistente. Feuerbach tenía razón en eso, pero no es suficiente. Si tú quieres eliminar a la Sagrada Familia, tienes que hacer mucho más. Tienes que dar pasos mucho más importantes.
Los pasos son subvertir la familia. Tú tienes que destruir el modelo humano de la proyección divina. Porque si tú no destruyes el modelo humano de la proyección divina, no vas a eliminar la religión. Esa es la motivación de los marxistas, en definitiva. Y esto fue muy obvio en el mayo del 68. Ellos abiertamente hablaban de la abolición de la familia en el movimiento de París. Pero hoy en día el propósito es el mismo. Lo que ha cambiado es la técnica. Es una técnica mucho más efectiva, pienso yo. Es la técnica de los llamados derechos. Los llamados derechos, de lo que hablaba antes. Si tú quieres destruir una familia, una institución, lo que hace es decir que los derechos de los niños te obligan a intervenir en la familia. Ustedes pueden ver en el metro de Santiago este anuncio según el cual 3 de cada 4 niños sufren violencia con puño cerrado y están todos amoratados por parte de los que los cuidan. Uno dice, por favor, te ve con ese cuento a otro lugar. Pero entonces los jóvenes, como mis estudiantes de la Santo Tomás, se creen eso. Cuando yo lo dije en clase que eso era un cuento chino, varios se molestaron y se salieron de la clase. Porque yo les decía, ustedes se tragan esto y después van a darle plata a esa asociación creyendo que están ayudando a los niños, y lo que están ayudando es a destruir la familia. Entonces, si ustedes no estudian filosofía, por lo menos unos elementos de filosofía, no saben a qué señor sirven. Como ocurre con la teología de liberación también. El que busca una liberación intramundana no busca la liberación de Cristo. Cristo, como ustedes recordarán, después de la multiplicación de los panes, lo buscaron los judíos para hacerlo rey, para proclamarlo rey. ¿Y qué hizo él? Se escondió, porque su reino no es de este mundo. Entonces, si uno no entiende el núcleo del cristianismo y el núcleo de la razonabilidad humana, uno puede acabar sirviendo a Marx, creyendo que está sirviendo a la iglesia. Bien. Ahora, frente a esto, uno puede entender la belleza del Evangelio de la vida, del Evangelio de la familia y de la vida, que Juan Pablo II propuso. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros conozcamos la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Ese libro, bueno, eso que se publicó después como un libro, que son las homilías que daba los miércoles Juan Pablo II sobre, se llama Hombre y Mujer los creó, una teología del cuerpo. Y también es muy importante que conozcamos Humanae Vitae, la encíclica del Papa Paulo VI, que lamentablemente recibió una fuerte oposición por el clero chileno en el año 68, que arrancó lágrimas a Paulo VI. Entonces uno tiene que conocer estos documentos, que son documentos liberadores. ¿Por qué son documentos liberadores? Son documentos liberadores por lo siguiente. La estructura de la libertad humana no se da en los animales. Los animales se mueven por impulsos. ¿Por qué el hombre tiene libre arbitrio? Porque el hombre tiene impulsos, igual que los animales, pero además el hombre tiene otra manera de actuar que es fundada en razones. Entonces, el libre arbitrio consiste en obrar fundado en razones. Y si esas razones no son verdaderas, no hay libre arbitrio. Por eso es que Cristo dice: la verdad os hará libre. Y también San Pedro, en una de sus epístolas, no recuerdo cuál, dice: cada uno es esclavo de aquel que lo vence. El que es vencido por el pecado es esclavo del pecado. Y así es. Y hay una cosa: Chile está lejos de haber aceptado la ideología de género todavía. Las juventudes universitarias lamentablemente están muy influidas por la ideología de género, pero la sociedad chilena todavía está lejos de ella, y eso hace que Chile tenga una belleza que no tienen otros países. Como decía Juan Pablo II, la familia es el único lugar en el que la persona realmente vale por lo que es y no por lo que tiene. Realmente. Bueno, esta gente, el lobby anti-vida y el lobby gay, homosexual del mundo, quiere destruir la familia. Quiere destruir la familia, y eso significa impedir que la persona sea valorada por lo que es y no por lo que tiene. Entonces uno en Chile ve muchas familias con niños que tienen síndrome de Down. En la parroquia en la que yo voy, hay una familia en la que uno de los tíos se dedicó a cuidar a la mamá que tiene Alzheimer, me parece que es, y a uno de los sobrinos que tiene una especie de parálisis cerebral. ¿Ya? Y lo único que hace es cuidar a esas dos personas, y todo el resto de la familia lo sostiene para que haga eso. Eso es hermoso. Eso es lo que nos quieren quitar. Nos quieren quitar la familia. Imagínense un mundo sin familia, sin tíos,
hermanos, sin primos. Eso es lo que quiere esta gente. Nosotros tenemos que oponernos a ellos por eso con todos los medios, con todos los medios. Y piensen que el matrimonio es la fuente de la consanguinidad. El matrimonio es la fuente de la consanguinidad. Por eso el matrimonio es el núcleo de la familia. Si nosotros permitimos que el matrimonio sea subvertido, abriéndolo, por ejemplo, a las uniones homosexuales, que son uniones en las que no puede haber procreación, va a cambiar la naturaleza del matrimonio y por tanto va a desaparecer la familia. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer ordenado a procrear, criar y educar a los hijos. Entonces no es discriminatorio negar a los homosexuales el acceso al matrimonio. No es discriminatorio. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ni procrear, ni criar, ni educar a los hijos. Sobre todo los hombres. Ahora las mujeres lo pueden hacer, pero por métodos frankensteinianos, que son contrarios a la dignidad humana. Y entonces no es discriminatorio, pero si se introdujera el matrimonio homosexual, lo que se estaría diciendo es: el matrimonio no es una unión del hombre y la mujer para procrear, criar y educar a los hijos, sino que es una protección estatal de una unión amorosa. Una vez que se ha hecho eso, ocurre lo que está pasando ahora en Canadá y en Holanda, que las personas dicen: bueno, como el matrimonio es eso, nosotros nos queremos casar, estos 7 hombres y 8 mujeres, ¿ya? O yo me quiero casar con un árbol, o yo me quiero casar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo me amo a mí mismo. Por tanto, si el Estado protege al homosexual, ¿por qué no me puede proteger a mí? O también, como decían en Lobby Gay, en la víspera de la sentencia del 26 de junio de 2015 en Estados Unidos, decían: el siguiente paso es la pedofilia y el incesto. Porque el objetivo es, decían, the complete disestablishment of the family. O sea, la abolición de la familia. Son marxistas. Ocultos. La otra cosa que quiero decir es que tampoco el hecho de que haya diferencia entre el hombre y la mujer implica ¿cómo se llama eso? Discriminación. Porque lo que importa es que la dignidad fundamental sea igual. Y a nosotros nos han engañado. Miren, lo que se ha conseguido con la llamada liberación de la mujer, yo no abogo que las mujeres trabajen, por cierto, pero hay que pensar bien cuál es el efecto de las cosas. Lo que se ha conseguido con la llamada liberación de la mujer, con la salida de la mujer a trabajar en la calle, es que se duplique la mano de obra y por tanto bajen los salarios, y por tanto mientras antes un salario bastaba para sostener a la familia, ahora no basta. Y luego, como ni el padre ni la madre están en la casa, y cada vez es más difícil meter la nana, porque cada vez la legislación impide más tener nana, y para eso está pensado. Como los dos trabajan, entonces ¿qué tienen que hacer? Entregar a sus niños al Estado. ¿Cómo? En la escuela pública o privada, porque en Chile la escuela privada no tiene libertad, eso es mentira. Los contenidos mínimos del CIMSE no son mínimos, y el ABSU obliga a los colegios a dar una orientación ideológica a la educación. Yo lo sé porque tengo mis niños en el colegio, no tengo que estar todo el tiempo enseñándoles que lo que les están diciendo no es verdad. Y eso es bastante desagradable en un colegio católico, por cierto. Bien, eso es lo que quería decir esta noche.